Entonces, nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: Heme aquí. Y Elí dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Pues, muchas gracias por la lectura. Y es bajo el título Cuando la palabra de Dios escasea, que nuestro pastor Francisco Mira, pues hoy nos hablará. Pues adelante, gracias. Qué importante el leer con todos los sentidos la palabra. Y la dramatización de la lectura nos ayuda muchísimo en este sentido. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios escasea? Esta es la idea central de este texto.
y posiblemente de la primera parte del libro primero de Samuel. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios escasea? Hoy cerramos la serie de Primera de Samuel y ya veis que solo hemos cubierto 3 capítulos en 4 predicaciones, pero así es la palabra y es un gozo tener la palabra y poder a lo largo de todos los domingos de nuestra vida ir abriendo de una forma sistemática y exponiendo el contenido de ella. El Señor, de una forma providencial, utiliza estos textos que vamos escogiendo con intención, pero quizá no siendo conscientes de todos los detalles y de todas las situaciones en las que cada uno vivimos. Este primer libro de Samuel se iniciaba con la historia de una familia, la historia de un hijo muy deseado, anhelado, y que acabó siendo dedicado a la obra del Señor. Hemos visto, sobre todo la semana pasada, que siguió con otra familia, con 2 hijos, sacerdotes, que se descalificaron moral y espiritualmente. Cuando el domingo pasado escuchaba a Josep Paraguas y su predicación, estando donde está ahora Ismael, me sobrecogió la exposición de la palabra. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y qué importante para todos es recibir la palabra y examinarnos delante del Señor. La época de los jueces, que es previa al inicio de este primer libro de Samuel, concluye con un gran deterioro moral y espiritual por parte del pueblo de Dios. Jueces 21-25, el último versículo, dice: en estos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Vaya descripción del pueblo de Dios, no de la sociedad, no de las naciones en Canaán y más allá de Canaán, el mismo pueblo de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. De ahí que es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿qué pasa cuando la palabra de Dios escasea? Aquel pueblo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía no podía ser luz para las naciones ni bendición para éstas. Dios escogió a Israel con un propósito, no porque fueran los mejores. Él los convirtió en un pueblo único, escogido, pero era para que aquel pequeño pueblo que nació de un peregrino, primero Abraham, después los otros, Isaac, Jacob y los 12, de un peregrino hizo un pueblo escogido, que bendeciría a todas las naciones. Porque en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso lo repitió a Isaac y a Jacob y a Israel constantemente. Pero no podían ser luz ni bendición para las naciones. Israel iba de mal en peor. Y vemos cómo de una forma providencial Dios interviene de una forma única. Y es muy hermoso cómo arranca este capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Una pequeña luz, un joven, Samuel. Este servía y lo hacía con integridad, con fidelidad, como vamos a ver a lo largo de esta exposición.
Cuando la palabra de Dios escasea, el pueblo de Dios se desorienta y se disuelve en medio de toda la sociedad y las naciones que le rodean. Fijaos que es el mismo texto el que nos da esta idea central. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Samuel ministraba fielmente, pero no había abundancia de palabra de Dios. En otras ocasiones he compartido una idea que creo que resume muy bien la situación de la Iglesia, del pueblo de Dios, y que pertenece a Donald Carson. Él dice: la mayor necesidad de la Iglesia es el conocimiento de Dios. Lo que más necesitamos en la Iglesia es conocer a Dios. Podríamos decir, en otras palabras, la mayor necesidad de la Iglesia es conocer la palabra de Dios, porque es a través de la palabra que Dios, Él, ha tomado la iniciativa y se ha dado a conocer a nosotros. Así que si quieres conocer a Dios, ahí tienes a Jesucristo, Dios hecho hombre. A Dios nadie le vio jamás, pero Él le ha dado a conocer, y la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Podríamos afirmar también que la mayor necesidad de la sociedad es recibir la palabra de Dios. ¿Cómo la Iglesia puede bendecir a la sociedad en medio de la cual se encuentra? Pues compartiendo la palabra de Dios. Acceder a la palabra de Dios y conocer a Dios a través de su palabra es un proceso único, y aquellos que lo hemos vivido hemos sido añadidos a la Iglesia siendo salvos. La gente que no conoce a Dios no puede, en este sentido, compartir con otros la bendición. Puede quedar impactada en alguna dimensión por la palabra. Literariamente la Biblia es una joya. Y a nivel de sabiduría, un pozo. Pero como vamos a ver hoy, la mayor contribución de la Iglesia a la sociedad es compartir la palabra de Dios, y de ahí la importancia de la predicación. La predicación personal y la predicación pública. Ojalá el Señor levante entre nosotros ese don de evangelista que tiene que ver con invitar a otros. Entre nuestras oraciones deberían estar: Señor, dame esta semana la oportunidad de invitar a alguien a venir a la Iglesia. No porque la Iglesia tenga algo mágico, sino porque en la Iglesia se predica la palabra de Dios. Y esta es la mayor necesidad de nuestros contemporáneos. Así que es la mayor necesidad para el pueblo de Dios y la mayor necesidad para nuestros contemporáneos. Así que es grave cuando escasea la palabra de Dios. Estamos a oscuras. No tenemos toda la luz y la dirección que necesitamos. Lo que va a salvar a la humanidad es el conocimiento de Dios que viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, la fe que salva, la confianza en Dios que nos permite conocerle y que la despierta y la desarrolla la palabra de Dios. Lo que da sentido a la misión de la Iglesia
es nuestra relación con la palabra. Humanamente no hay esperanza para la desorientación en que estaba Israel. Israel tampoco estaba siendo luz para las naciones. Pero como decíamos, aquí está un joven. Y el mensaje de hoy, algunos jóvenes que haya visto antes del culto, les he dicho que iba para ellos. Pero yo sé que aquí hay mucha juventud acumulada, y que va para todos, no solo para los jóvenes, aunque especialmente para los jóvenes. Un joven que servía con integridad al Señor, a pesar de que escaseaba la palabra. Qué importantes son los niños en la iglesia y qué importantes son los jóvenes. Y cuánto nos alegramos de tener un buen grupito en esta reunión de jóvenes, donde hay más de 150 jóvenes de 30 iglesias de Cataluña, reunidos en Begas y siendo expuestos a la palabra. Dios trabaja y desarrolla sus propósitos en el mundo a través de personas dispuestas que sirven. Así que una primera pregunta de reflexión para ti, para mí es: ¿cuál es mi relación en este momento con el Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor de alguna manera? Los avances en el pueblo de Dios se entienden y se producen por la combinación de dos factores. Uno es la providencia de Dios. Mirad, hay algunos versículos en la Escritura, en los Salmos y en los profetas, que vienen a decirnos que Dios contempla todo lo que pasa en la tierra. Eso solo Él lo puede hacer. Es una capacidad única que solo Dios tiene. Y es por eso que su providencia es tan importante. Pero eso en ningún momento excluye, solo cuando no interpretamos bien el concepto de predestinación, podemos ver que puede entrar en colisión con la responsabilidad humana. Estos dos elementos son muy importantes y los vemos en el libro de Samuel y a lo largo de toda la Escritura. Dios actúa de forma providencial, respetuosa, en el mundo que Él ha creado y que se le ha revelado, y a nosotros nos toca asumir nuestra responsabilidad, siempre dependiendo de Dios. Siempre es Él el que toma la iniciativa. Pero esa idea de que Dios puede obrar en nosotros a pesar de nuestra voluntad, bueno, a pesar de nuestra voluntad sí, en contra de nuestra voluntad no es bíblica. A pesar sí, porque Dios es capaz de seducirnos. Esa fue la experiencia del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor. Yo no quería ir, pero me convenciste, me persuadiste. Y Dios actúa de esta manera con nosotros. No somos robots. Dios no nos usa como marionetas. Eso contradiría el testimonio de la Escritura. Es cierto que hay algunos pasajes difíciles, pero hay mucha claridad en la Escritura en cuanto a la providencia de Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Así que aquí vamos a ver en este pasaje cómo Dios se está preparando, es consciente de que su palabra escasea en el pueblo y de que se están deteriorando moral y espiritualmente, y Él va a intervenir, pero es fantástico ver cómo en la Escritura, de una forma como lo va narrando, Dios se toma su tiempo. Y Dios utiliza familias. Y Dios utiliza a aquella mujer angustiada y atormentada porque es estéril, Ana.
y la lleva año tras año a un punto en el que Ana entiende, de alguna manera, que si el Señor le da un hijo, ella lo va a dedicar al Señor. Y lo hace, y lo cumple. Y cuando ya es un poquito autónomo, dice que cuando fue destetado, lo subió y lo dejó al cargo de Elí, un anciano, en el templo. Y cada año le hacía una túnica y lo cuidaba. Es una combinación poderosa. Cuando conectamos con el propósito y la voluntad de Dios, Dios actúa a través de nosotros y nos convierte en siervos. Y eso nos lleva a una segunda consideración. Después de ver qué pasa cuando la palabra de Dios escasea, en los versículos del 2 al 10 vemos que en este caso la palabra de Dios no había sido revelada. Dios ya había hablado mucho. Todo el Pentateuco estaba escrito, los 5 primeros libros y alguno más. Pero Dios todavía tenía mucho que darse a conocer a su pueblo. Y se produjo un paréntesis donde escaseó esta palabra. Pero Dios quería darse a conocer. Quería revelarse. Y esto es lo que narran los versículos del 2 al 10. Fijaos que la historia empieza a recibir impulso. Dice, y aconteció un día, versículo 2, y vemos cómo va despertando nuestro interés y arranca desde la rutina de la noche. Qué importantes son los momentos antes de irnos a dormir. Es el momento de cerrar el día. Y a veces llegamos, muchas veces agotados. Y es de las cosas que hago más rápido. En cuanto me lavo los dientes, ya me meto directamente. Y qué agradable es la experiencia de meterse bajo las sábanas. Pero todavía te queda un pequeño tiempo para decir y meditar y orar, cerrando el día. Vamos a ver, a partir de este versículo 2, cómo el propósito y la providencia de Dios se mezclan con nuestra humanidad. Y aquí tenemos a Elí, a un sacerdote ya muy mayor. Y dice, cuando sus ojos empezaban a oscurecerse. Para escuchar la palabra de Dios la tenemos que saborear. La palabra de Dios hay que meditarla, hay que leerla. Cuando te encuentras con una expresión, escaseaba la palabra de Dios en aquellos días, esto te debe parar. Y cuando llegas a una expresión como esta, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, no es que se estaba haciendo de noche, es que Elí estaba llegando al final de sus días y le faltaba cada vez mayor capacidad de visión. Nos vamos deteriorando, pasan los años. Cuando sus ojos empezaban a oscurecerse, aquella era una época de sombras y oscuridad, sin la luz de la palabra, que el Señor iba a poner fin. Él iba a traer luz. Fijaos lo que dice en el versículo 3. Samuel dormía en el templo y añade, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y es preciosa el contraste. Elí, el siervo que está envejeciendo y cuyos ojos empiezan a oscurecerse, y es como la imagen en la que se encuentra en aquel momento Israel. Le sigue Samuel, que duerme en el mismo lugar,
y dice, antes que la lámpara del templo fuese apagada. Con el Señor siempre hay esperanza. El templo representaba la presencia de Dios. Primero el tabernáculo. Este templo era un entremedio. Después llegaría el templo construido, después del tabernáculo, por Salomón, y allí residía la presencia de Dios. Y fijaos que esta es la belleza de la economía narrativa de la palabra de Dios, que es única, que es poderosa y que es brillante. Y cómo podemos ir leyendo entre líneas. Y a ella le sigue todo un diálogo que es memorable. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel. Dios empieza a hablar. La palabra va a empezar a dejar de escasear. Y Samuel responde, heme aquí. Menudas palabras, ¿eh? No es cualquier respuesta esta. Cuando escuchamos la voz de que alguien nos llama, solo un siervo y alguien con espíritu de siervo responde, heme aquí. Estoy dispuesto, estoy dispuesta. Heme aquí. Y en el 6 viene otra vez. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y Samuel vuelve a decir, heme aquí. Y el versículo 7 es fantástico y nos da otra clave muy importante en este pasaje. Dice, Samuel, este joven, no había conocido aún a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Así que ahí tienes a Samuel que entró en el templo cuando era niño, que pasaron años, que iba creciendo, ahora era joven, pero todavía Samuel no había conocido a Dios. Y es que esto es clave. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? La importancia de conocer a Dios personalmente. Esto es lo que marca diferencias en la vida. Y añade el autor bíblico, ni la palabra había sido revelada. Es que solo podemos conocer a Dios cuando la palabra ilumina nuestro entendimiento. Ese proceso es de Dios. De nosotros está la disponibilidad, el querer escuchar. Qué importante son esos dos procesos. Y dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Pero entonces el que se dio cuenta a la tercera, aquel anciano cuyos ojos se iban oscureciendo, entendió que Jehová estaba queriendo dar el mensaje, no a él, sino al siervo joven Samuel. Aquí se está produciendo un relevo, un cambio, y Dios está guiando ese relevo. Y Elí, con mucha honestidad, le dice, Samuel, si vuelves a escuchar la voz, responde de esta manera, y es una manera memorable. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esta es la actitud que Dios está esperando de nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Dile, habla, porque he aquí tu siervo, tu sierva, quieren escucharte. El que necesita fe, que la pida. El que necesita sabiduría, que la pida. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Cuando alguien no cristiano nos dice, me encantaría tener la fe que tú tienes, pues la respuesta ha de ser directa, pues puedes. Somos privilegiados, pero ese privilegio es para todos.
Dios no se goza más en otra cosa que en revelarse, en iluminarnos nuestro entendimiento para que entendamos el Evangelio, que es nuestra mayor necesidad. Qué importante es saber escuchar. Dios, antes de hablar, antes de revelarse, llama y prepara. Y quizá estamos aquí personas a las que el Señor nos está preparando, nos ha estado llamando, y quizá este es el momento en el que tengamos que responder como Samuel: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Qué importante es el llamamiento. En cada caso es único. Los que estamos estudiando el libro de Éxodo, acabamos de considerar hace muy poco el llamamiento de Moisés, y es impresionante cómo Dios llama a Moisés después de 40 años en el desierto. Lo hace de una forma extraordinaria, a través de una zarza ardiendo, y cuando se acerca le dice: alto, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Cada llamamiento es diferente, pero en cada caso Dios lo hace con claridad, a veces con insistencia y a veces a través de otros siervos, como es el caso de Elí. Seguramente la situación y la obra y el plan de Dios lo requería que fuera así. Y recordemos esta expresión que es clave del versículo 7. Samuel no había conocido aún a Dios ni la palabra que le había sido revelada. Dios prepara, Dios llama, y necesitamos un conocimiento personal consciente de parte de Dios. ¿Puedes decir que conoces a Dios en esta mañana? No basta con estar sentado aquí en la iglesia. ¿Puedes decir que conoces a Dios? ¿Has recibido la luz de la revelación? Esta es la clave. No hay ningún secreto, no hay nada misterioso ni mágico aquí. Es seguir escuchando la palabra de Dios, y Dios te va a dar conocimiento de Él y te va a revelar cosas, algunas que no te agradan y otras que te van a agradar muchísimo. Hay una mala noticia siempre al principio, pero después viene la buena noticia del Evangelio. La mala noticia es que estamos muy alejados de Dios, la mayoría de la humanidad. Cuando uno ha conocido a Dios, sabe que se ha acercado, sabe que está con Dios, sabe que ha puesto su confianza en Dios. Y ese conocimiento y esa convicción es muy importante. Así que Dios quiere tener esa relación contigo, con cada uno de nosotros. Y en los versículos del 13 al 18 hemos visto la palabra de Dios que escaseaba, la palabra de Dios que todavía no había sido revelada. En tercer lugar, la palabra de Dios ahora sí que fue revelada. En este momento concreto, en los versículos del 11 al 18, Dios habla a Samuel. Y ahora él tendrá la responsabilidad de comunicarla. El pueblo de Dios necesita una predicación de la palabra que sea fiel, inspirada y poderosa. Fiel porque estamos comunicando lo que hemos recibido, la palabra. El predicador no tiene que poner de su cosecha. Tiene que abrir el texto bíblico. Tiene que hacernos entender cuál era la intención original del autor que lo escribe y que ha recibido la palabra de Dios en primera instancia, y tiene la responsabilidad y el arte de hacerla relevante y significativa
en el momento actual, sin dejar de ser fiel. Esa es la predicación que necesitamos. Una predicación fiel, inspirada porque es de Dios y poderosa porque tiene la autoridad, el sello de Dios. La sociedad será bendecida y salvada a través de esta predicación fiel con la autoridad de Dios. Y esta es la palabra, este mensaje fue el que recibió Samuel. Y si habéis leído con detalle, con esa voz de bajo que tiene Israel, esa ha sido la sección del mensaje que Dios le da a Samuel. Los versículos del 11 hasta el 17. Era un mensaje difícil de dar. El contenido era escalofriante. El texto bíblico economiza detalles. Sabemos, por lo que pasó posteriormente, que seguramente ese fue un mensaje mucho más amplio. Pero fijaos que dice, yo haré una cosa en Israel, le dice Dios a Samuel, en el versículo 11, que a quien la oyere le reteñirán los oídos. Cuando se producen estos bajones de la mesa de sonido, ¿verdad que nos electriza y nos horroriza? El sonido es tan fuerte que nos produce una inquietud muy fuerte. Esta es la expresión. Lo que voy a hacer es muy fuerte. Y como a lo mejor tardamos en exponer Primera de Samuel, lo que pasó es que Israel entró en conflicto con otra nación y siempre solían llevar el arca de Dios como una especie de bendición y de la presencia de Dios en aquel momento, y el ejército enemigo derrotó a Israel, se quedó con el arca de Dios, y esto era inimaginable para Israel. Que aquel mueble que representaba de una forma especial lo más santo de Dios, estuviese en una nación que no era Israel. Y no solo eso, morirían los dos hijos de Elí. La esposa de uno de los hijos, embarazada, al sentir aquella noticia, y es curioso que lo que le impacta más es que el arca de Dios ha sido secuestrada, tiene una mala experiencia. Y Elí muere, cayendo de la impresión de la noticia hacia atrás. Eso iba a reteñir los oídos de Israel. El primer mensaje que recibe Samuel es un mensaje difícil de dar. Era un mensaje de cumplimiento, un mensaje consistente con lo que Dios había dicho. Dios es un Dios santo que requiere santidad. Y los hijos de Elí no habían sido precisamente unos santitos. Y lo recordamos la semana pasada. Era un mensaje, versículos 13 y 14, de juicio, literalmente lo dice la Escritura. Dice el 13, y le mostraré que yo juzgaré. Es Dios el que habla. A nosotros no nos corresponde juzgar. Si te descubres juzgando a otros o juzgando la obra del Señor, vete con mucho cuidado. Si juzgas a otros, el Señor te va a poner el mismo listón a ti y vas a salir muy mal parado. Así que mejor no juzgues. Y juzgar la obra de Dios, la acción de Dios, vete con mucho cuidado. Dios es el único que puede juzgar, porque tiene todo el conocimiento. Tú y yo tenemos un conocimiento parcial, limitado. Él sí que puede juzgar. Y aquel era un mensaje de juicio. El pueblo de Dios iba a ser duramente disciplinado. El versículo 15 dice que Samuel volvió a acostarse.
Otra vez, el momento de meterse en la cama. Pero vaya noche que llevaba, 3 veces, y esta era la 4ª. ¿Y cómo se le quedaría al cuerpo con aquel mensaje que había recibido? Y era joven. El texto bíblico lo describe de que temía, y no era para menos. ¿Quién era él, jovencito, delante de la experiencia de Elí, para decirle un mensaje que Elí le iba a atravesar el alma? Elí, como buen mentor, en los versículos 16 y 17, quiere conocer todo lo que ha escuchado, todo lo que Dios ha dicho a Samuel. Y Samuel en el 18 se nos muestra como un fiel mensajero. Comunica toda la palabra de Dios. No se dejó nada. Ahí vemos el carácter fiel de este siervo. Y en el versículo 18, Elí responde de una forma que le honra. Y dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Un temor reverente hacia la persona de Dios. Un reconocer que Dios es Dios y nosotros criaturas. Hay mucha distancia entre Dios y nosotros. Y esta es una actitud muy buena. En cuarto y último lugar, los versículos del 19 al 21. La palabra de Dios modeló a un líder y renovó a un pueblo. Y es a partir del versículo 4, del capítulo 4, como vemos que Dios modela a este líder, que va a marcar una época, que va a hacer una transición importantísima, y cómo él va a renovar a un pueblo. Dice, Samuel creció, el versículo 19, y es preciosa esta expresión. Samuel creció. Era joven, había crecido, pero seguía creciendo. Y la clave es que Dios estaba con él, y eso marcaba diferencias. Y Samuel cultivó la relación con Dios. Fue una persona sensible a su voz. Fue alguien piadoso. Dios escoge o ha escogido al piadoso para sí. Lo que más le agrada a Dios es que tengamos esa relación estrecha con Él, íntima, la devoción, la piedad. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, esta produce crecimiento en nuestras vidas. Y el versículo 19 acaba de una forma también preciosa. Dice, Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Es decir, este Samuel no sabemos si era muy hablador, más bien yo creo que era poco hablador. Pero ni una de las palabras que dijo Samuel dejaron de cumplirse. Dios no dejó que ninguna palabra de él y de las que él le había dicho a Samuel quedaran o cayeran en tierra. Y el versículo 21, después de reconocer que Samuel fue un fiel profeta de Jehová, dice, Jehová volvió a aparecer en Silo porque se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Al inicio de esta historia, la palabra escaseaba. Al final de esta historia, la palabra empieza a correr, a ir surtiendo de la fuente del pozo de Dios y llegando a su pueblo. Así que la palabra dejó la palabra de Dios de escasear. En Occidente, en Europa, en Cataluña, escasea la palabra de Dios. No solo en el Israel de Samuel y de Elí. El miércoles teníamos el estudio bíblico con David Burr sobre Lucas.
y tocaba ese pasaje de Lucas capítulo 5 que os recomiendo. Hemos hecho referencia a él hace poco aquí en alguna de las predicaciones. Y arranca Lucas 5 diciendo: la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Cristo. Esto es lo que nos debe ser nuestro motivo de oración. Señor, permíteme ver aquí y ahora, en mi generación, cómo la gente se agolpa para escuchar la palabra de Cristo. Qué forma de expresar más hermosa lo que es nuestra mayor necesidad. La palabra de Dios es fuente de renovación para el pueblo de Dios. Nos permite seguirle conociendo a través de la palabra, y la palabra de Dios es la esperanza para la humanidad, para la sociedad. No dejemos de hablar. Recoged evangelios, llevarlos cerca, regalarlos estratégicamente. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Aprovecha oportunidades para conocer a Dios, su palabra. No te pierdas un estudio, no te pierdas un culto. Son oportunidades únicas, es una vez en la semana. Qué importante es estar escuchando la palabra. La lectura personal diaria. Nuestra iglesia y nuestras vidas van a permanecer saludables y creciendo si seguimos escuchando la palabra de Dios, y no de forma escasa, sino de forma abundante. Y Dios te está llamando y nos está llamando para servirle. Pero antes quiere que le conozcas. Si ya conoces a Dios, di como Samuel: heme aquí. Si todavía no conoces a Dios, di como Samuel: heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Que el Señor nos ayude y que podamos disfrutar y deleitarnos en nuestra propia vida con la palabra, y que tengamos la convicción de que es lo que más necesitan todos los que nos rodean. Amén. Pues anem a continuar amb el nostre culte, i és moment que passeu aquí davant també a dirigir-nos als himnes, i anem a donar gràcies, i us demano a tots que ens posem de peu i anem a adorar aquest Senyor tan preciós. Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado, digno de loor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria, príncipe de amor. Justicia, paz y redención
redención del hombre, Rey de la gloria, príncipe de amor. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. Tuya es la lucha, tuya la victoria y la alabanza a ti será, Señor. Sublim fou la gràcia del Senyor, que un ser perdut com jo la vista va donar. Segur puc caminar, la pau jo vaig trobar. La gràcia de Déu en el meu cor, els dubtes va dissipar. Feliç em vaig sentir, perdó ja puc gaudir, salvat soc de tot patir. Enmig de perills i aflicció, que jo pateixo aquí. La gràcia del Senyor consola en el dolor, està sempre per mi. I quan al cel amb tots els sants uneixi el cant gloriós, la gràcia del meu Déu i el seu amor etern proclamaré amb fervor. Ens quedem de peu i comentar dues coses molt ràpides. Recordem-nos que l'11 de març hi ha el seminari intensiu d'evangelització relacional de l'Anna Rivera i que quan acabem a la sala Àgora ens estarà acompanyant el nostre germà de Portes Abiertes per poder tenir una estona, conversar i tenir-lo amb ell. Anem a pregar al Senyor.
Déu i Pare, Tu estàs amb nosaltres cada dia. Tu ens acompanyes. I nosaltres molts cops podem decidir: ara aparcaré una estona al Senyor. O podem portar-te a les nostres vides, Senyor. A vegades Tu seràs com un foc a dintre nostre, recordant-nos que sense Tu no som res, que som cecs, però que amb Tu podem veure. La Teva gràcia va arribar a les nostres vides, Senyor, un dia. I és la mateixa gràcia i el mateix poder que avui està amb tots els nostres germans perseguits. Te donem gràcies perquè l'Església pateix, però té esperança. Perquè al mig del dolor està a prop Teu, Tu ens dones la força, la visió per trobar la sortida. Tu ets un Déu proper, Senyor. Podem conèixer-te, deia el Francisco. Déu està molt lluny, està molt alt. I sí, és veritat, Senyor. Però la sang de Jesucrist ens ha apropat a Tu, Senyor. I som fills Teus. I això ho ha de saber tothom, Pare. Acompanya'ns, que la Teva pau i el Teu amor estiguin presents en aquesta Església avui i allà on Tu ens portis a cadascú de nosaltres després. És en el nom de Jesucrist que te donem les gràcies. Amén. Podem sentar-nos.